Me da mucho gusto estar aquí esta mañana, esta tarde con ustedes para compartir. Estoy con muchas emociones, estoy con ansiedad como para darles esta palabra que el Señor fue una visión, ¿verdad? Una visión que el Señor me entregó desde desde agosto 6 de este año. Y ese día se la compartí a mis pastores y fue todo un proceso. Fue esperar para poder ser entregada a la iglesia. Es una visión para nuestra iglesia. Me encanta que el Señor, yo le preguntaba a Dios, que yo veo los servicios, ¿verdad?, de los generales, y que ellos siempre presentan, antes del que termine el año, Dios les entrega a ellos una palabra específica y una visión, les da una palabra profética. Cada año yo le decía al Señor, si tú me has llamado para ser tu profeta, aquí estoy, úsame. Y si tú tienes una palabra para nuestra iglesia, entrégala, Señor, y dirígenos, porque en agosto estábamos pasando por ciertas situaciones en la iglesia, ¿verdad? Y el Señor ya iba dirigiendo. Y ahora que en estos días que estaba repasando y estaba meditando y el Señor me revelaba y me revelaba más cosas, entendí tanto de parte del Señor que esta palabra va a caer y va a embonar perfecto con todo lo que, con estos cambios que está pasando la iglesia. Y también le quiero dar las gracias a mis pastores porque en ese momento fue algo tan impactante y tan diferente esta visión y esta dirección para la iglesia, que yo estaba como que ya, la iglesia tiene que saber, pastor, ya, esto necesita ser entregado. Calma, me decía, calma, medita, espera, y entendí que a veces es necesario estar masticando y masticando y masticando y esperando a que el Señor sea el tiempo correcto para que la iglesia tenga el corazón de recibirla y de aplicarla en este 2024 que ya está a la vuelta aquí de la esquina, ya en unas horitas más. Pero quiero decirles, iglesia, que siéntanse bien privilegiados en el lugar en el que estamos y que esto viene de parte de Dios y que debemos de sentirnos bien contentos, emocionados y agradecidos porque Dios está al pendiente de su iglesia y Dios está dirigiendo cada paso y está dando instrucciones para el 2024. Y esto es de suma importancia porque ya lo hemos escuchado, los pastores han hablado, sabemos de este mundo, cómo se está presentando, ¿verdad? Pero ya no somos de este mundo, ya tenemos la victoria, ¿verdad? Pero para eso Dios nos da las instrucciones y los pasos para este 2024. Entonces quiero empezar, ¿dónde está no sé si ya tienen la carátula, la primera, y la puedan poner. Dice ahí, Bootcamp, Vida de Fe, 2024. Bootcamp. ¿Alguien ha estado en algún bootcamp? De deporte o así, que tienen que entrenarle y tienen que dar todo de ustedes. El Señor nos está preparando y ya nos está diciendo, viene un entrenamiento, el bootcamp para nosotros, para vida de fe, pero ahorita vienen las instrucciones, ¿ok? Primero que nada, para llegar a esa visión, porque fue una primero y luego se fue desarrollando la que sigue, porque el Señor me decía, para que tú comprendas esto que te estoy diciendo,
tengo que mostrarte esto primero. Y era un servicio, ese día, el 6 de agosto, que estuvo poderosísima la palabra, la revelación del pastor. El pastor estaba predicando, yo estaba sentada ahí donde mismo. Y de repente el Señor me lleva y yo estoy en la cuarta, acá me voy en la cuarta dimensión. Y tengo que hacerle a mis ojos literal así porque era que estoy viendo. Y ahí me quedé. Y el pastor tenía, yo creo, unos 10 minutos de haber empezado a predicar. Y yo todo el servicio me la pasé ahí, me fui de aquí y seguí. Y siguió, y el Señor siguió revelando y le seguí mostrando y mandando al pastor lo que Dios nos estaba dando para la iglesia. Pero el pastor estaba aquí predicando, hermanos. ¿Me permiten? Vamos a orar tantito, ¿sí? Gracias, Dios. Gracias, Señor, te damos esta mañana. Gracias, papá, porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, y yo te pido que cada corazón esté alerta, atento a ti, Señor, a tu instrucción. Sus corazones estén preparados, dispuestos, Señor, para recibir lo que tú tienes ya para nosotros. Tú eres un papá bueno que quiere darnos la instrucción porque nos amas y porque no quieres, Señor, que pasemos por situaciones en las que ya somos victoriosos, Padre. Ya tenemos la victoria. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Sé tú hablando, sé tú dirigiendo estas palabras que estoy hablando, Señor. Que seas tú, tu presencia, tu paz, tu guía, Señor. Siempre tú eres el centro, siempre tú eres primero, Señor. A ti la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Ok, estaba el pastor aquí, empiezo yo, el Señor me da una visión, el pastor le veo yo en mí, en el espíritu, que trae un cinturón de cuero. Y después trae y le veo una espada colgada, enorme, hermosa, preciosa, brillaba, tenía unas piedras en donde se toma la espada. Y yo le decía al Señor, eso se ve pesadísimo, ¿qué es esto? Y me decía, sí, es pesada y se ve filosa. Y me dice, sí, mi palabra es más cortante que una espada de 2 filos, de doble filo. Y vemos que en la palabra, ¿verdad? Dios nos describe esto de lo que significa el cinturón y la espada, ¿verdad? Que es su palabra, pero yo veía en donde se toma la espada, veía unos escudos, veía piedras preciosas. Y yo le decía al Señor, ¿y esto qué es? ¿Y por qué me estás mostrando esto? Y me dice, había un sello en lo particular que me llamaba la atención. Y me decía, las piedras y adornos son niveles de autoridad que Él se ha ganado. Les digo porque esto, hermanos, ustedes van a comprender lo que sigue y van a valorar y van a entender que somos más que bendecidos al estar aquí. Por favor, quiero que entiendan esto. Presten mucha atención, no dejen que nada los distraiga. Dice, el sello, ese sello, dice, ese es el sello del Espíritu Santo, que está sellado. Dice, y el cinturón de cuero es mi verdad, que es la palabra, que es lo que aquí se enseña y se predica, que se nos instruye la verdad y que somos muy privilegiados por eso, hermanos, en estos tiempos. Y me decía el Señor,
Miren, les voy a leer aquí, me dice el Señor, en la agarradera son insignias y adornos sellos, y que esos sean, en cada batalla se le daba, así como a los soldados, cuando van y se les reconoce porque fueron y regresaron y vencieron esa lucha, esa batalla. Y me decía el Señor, no cualquiera puede cargar y usar esta espada, se necesita de mucho entrenamiento para poder cargarla y usarla. A nadie en esta región se le ha entregado una espada así porque no había encontrado a alguien con el valor que se necesita para hacer uso de esta espada. Nadie más había estado dispuesto a entrenar, a entrar en este entrenamiento en la verdad de mi palabra. Entonces cuando yo vi eso y dije, Señor, esto, o sea, estoy entendiendo muchas cosas, porque cuando Él me decía, hay niveles, cuando tú recibes vas al Army donde está Alan, estoy tratando de hablar con Alan y no pude porque quería platicar mucho de esto con él, porque yo sé que él me iba a entender demasiado, pero en el Army, en el Navy, entonces hay niveles de autoridad. Y me decía el Señor, esas piedras que ya están llenas en esa espada, solamente se entregan cuando es un general. Entonces me decía, tu pastor es un general de la fe. Y eso me dio mucho gusto y me emocioné demasiado porque cuando lo compartí con el pastor, para él fue una confirmación, él ya después podrá compartir, pero me mostraba que en este 2024 tenemos un general y nosotros somos los soldados, hermanos. Entonces, un general está para dar la instrucción y para entrenarte. Pero si no te dejas someter, si no te dejas guiar, ¿cómo? Y empezó a mostrarme, y de ahí me llevó a un campo de guerra, literal lo vi. Me llevó a un campo de guerra y yo veía soldados por todos lados. Pero luego antes de eso me mostraba y me decía, mira, esto está sucediendo. Tu pastor los está entrenando porque yo le estoy dando la instrucción. Yo soy el chief in command. Y él es el general y él recibe y él les da y les enseña la estrategia. Pero algo que me dio mucha ternura y me dio un sentimiento porque le di gracias a Dios por la vida de mis pastores. Pero el pastor yo lo vi en esta visión que me decía, mira, él es lo que está haciendo es esto. Y estábamos como en un entrenamiento, iglesia Vida de Fe, y el pastor estaba con su espada, la espada que él carga, que ya se le entregó. Y nosotros estábamos con unas espadas más chiquitas. Y él nos estaba diciendo y nos decía, cuando venga el enemigo, tú le vas a hacer así y la vas a voltear y la vas a cargar así y le vas a dar así. Y nos estaba enseñando la estrategia de cuando el enemigo venía y nos atacaba y nosotros poniendo atención y nosotros practicando. Pero vi al pastor con un amor y con una, ¿cuál es la palabra? Dedicado y preocupado de que vamos a ir allá cuando salgan al campo de guerra. Ninguno va a aparecer porque los voy a entrenar bien. Y ustedes con la espada y la espada, hermanos, pues es esto que se nos ha entregado. Es la palabra. Es su palabra. Es lo que nos va a librar, es lo que nos está dando la salida. La espada. Y lo veía al pastor que con tanta preocupación
órale, y denle, y así lo van a hacer, y nos entrenan, y nosotros poniendo atención, ok, sí, pero se necesita una disposición, y se necesita entrenar, y a veces eso no nos gusta. Y me decía, cuando alguien, me decía el Señor, tú estás ahí recibiendo instrucciones de tus entrenadores cuando vas al gimnasio, y a veces no te gusta que te ponen a hacer ejercicios y cosas, rutinas que te caen mal, pero es por tu bien, es para fortalecerte. Necesitas ser entrenada y necesitas dejarte. Y me decía el Señor, hay soldados, y me mostraba esto, hay soldados que están ahí en el bootcamp de vida de fe y que dicen en el entrenamiento, sí, ok, sí, yo ya me sé ese entrenamiento, no, yo ya fui y vine. Esa batalla ya la gané. Esos movimientos con el espejo, yo ya me los sé. Estoy fuerte, yo puedo. Y que cuando se nos daba una instrucción de parte de que venía de Dios y el pastor nos entregaba la instrucción y nos enseñaba, había soldados, hermanos, aquí en la iglesia que decían, ay, el pastor, 100 lagartijas, ¿qué le pasa? Ahorita voy a mi casa y yo ahí me hago, o que decía yo, no las hagas, ¿por qué haces las 100? Haz 10, con 10 tienes al día, no necesitas más, no necesitas entrenar más. Desobediencia, hermanos. No nos queremos someter, no nos gusta que nos estén diciendo, pero es por un bien, porque nos aman. Y me decía el Señor, ellos los aman, sus pastores los aman, porque yo he puesto eso en ellos, he puesto ese llamado. Y cuando ustedes vayan a la batalla y uno muera, ellos van a rendir cuentas. Ellos no quieren que ninguno perezca, yo tampoco, dice el Señor. En el Army y en cualquiera de esas del Navy, cuando van a una lucha, a una guerra o a una batalla, si uno perece, el general tiene que presentarse ante la autoridad de ellos y rendir cuentas y decir, ¿qué pasó aquí con esta misión? ¿Por qué se te murió uno? Llevabas a 10, regresaste con 7. ¿Por qué? ¿Dónde están esos 3? Y él tiene que rendir cuentas y explicar y decir. Entonces hacen todo lo posible para destituirlo, porque le dicen, ¿y no los entrenaste? ¿No estabas para entrenarlos? ¿Qué pasó? ¿Por qué no te siguieron la instrucción? Es que el otro se fue para allá. ¿Y luego? ¿Qué fue? Si queremos seguir en esta victoria, somos victoriosos, ya tenemos la victoria, pero si no nos dejamos guiar, si no nos dejamos que nos den la instrucción y entrenar en la palabra, entrenar con su palabra, podemos llegar a perecer. Y yo miraba en ese campo de guerra soldados caídos, soldados ahí tirados, y pasábamos, hermanos, y nosotros llevábamos en esa visión, ya no eran espadas, eran metralletas. Y íbamos así, mira, nomás los mirábamos cómo estaban, había unos desfallecidos, unos sí podíamos levantarlos, otros no podíamos. Unos sí podíamos ayudarles y otros ahí. ¿Y sabes qué me mostraba el Señor? Me decía, le decía yo, Señor, el enemigo los mató en el campo de guerra, quedaron ahí. Y me decía, no todos, ¿sabes qué? La mayoría están ahí, se rindieron. Creían que estaban fortalecidos, creían que podían ir sin una autoridad de tu pastor, creían que ellos podían solos ante esa batalla. Yo ya me las sé todas. A mí nadie me puede enseñar ni decir cómo.
Y si la instrucción era, quedémonos aquí, por aquí mis hijos, por aquí vamos. Y había varios, si no es que muchos, que yo volteaba para atrás y me decía, todos esos estaban en vida de fe. Todos los que están ahí atrás. Y eran demasiados. Yo miraba tantos que yo le decía a Dios, ¿cómo va a ser que tantos así? La iglesia no tiene 50 años. Y me decía, ¿y sus generaciones? Sus generaciones, por no querer someterse, por no querer ser obedientes, por no querer entrenar y darle con todo. Y escuchar a Dios, escuchar su instrucción. Entrenar es tan sencillo, hermanos. Yo no sé si, ¿por qué se nos complica? Si estamos siendo privilegiados con esta palabra, con la verdad. El Señor me lo mostró. Es un privilegio poder tener un pastor, unos pastores así, decir, se preocupan y tenemos un general que él ya se le ha dado ese nombramiento de parte de Dios. De parte de Dios. No cualquiera puede decir eso, y sabes que fue por su disposición. Tuve una visión mientras estábamos, no recuerdo, lo tengo anotado, no recuerdo si fue un sueño, cuando eran las elecciones, cuando estaba corriendo la pastora, y estaban pasando también situaciones muy fuertes aquí en la iglesia, y me recordó cuando después que me dio esta visión, que estábamos sentados en un restaurante los pastores, y yo estaba con ellos ahí en un booth, ¿verdad?, del restaurante. Y estábamos esperando que nos trajeran los meseros el menú. Nos traen el menú, estaba Eloy en ese sueño. Nos traen el menú, el mesero muy amable. Y estábamos viendo, ¿verdad? Así que vamos a ordenar, viendo el menú, que vamos a ordenar así el menú en la mesa. Y el pastor lo veo yo que él está saboreándose lo que se iba a comer. Y de repente viene un mesero, vestido de mesero, y resulta que estaba disfrazado de mesero de un servidor. Porque llega y saca una espada y empieza a hacernos, y la pastora y yo sí hicimos como que, pero la espada no nos hacía nada. Nos traspasaba a mí y a ella, y el pastor hace cuenta que no estaba sucediendo nada. Él en el menú. Y yo le decía a Dios, ¿por qué, Señor? Después me enseñó y me reveló más cosas de esos meseros y de verdad, de esa situación, pero me decía, porque Él está enfocado en mi palabra, en lo que va a comer y les va a dar de comer a ustedes. Él ya está en esto. A nosotros no nos hizo nada, tenemos la protección, que ninguna arma forjada, porque esa persona venía disfrazada de un mesero, pero no era un mesero. Y después vinieron 2, 3 más, igual, vestidos de meseros. Pero me recordó, porque cuando él me muestra esta visión, me decía el Señor, yo ya te había mostrado que Él está en mi palabra, en la verdad, en la fe. No importa lo que esté sucediendo alrededor. No importa, porque cuando tú estás en la verdad, tú estás disfrutando lo que Dios te está dando de comer, lo que te está revelando. No importa. Y no sé si podemos poner la siguiente carátula. Visión 2024, Efesios 6, 10, 20. Dice entrenamiento, disciplina, sometimiento y obediencia. Esas 4 palabras eran las que y siguen resonando, y esas son las palabras que tiene la visión
para Iglesia Vida de Fe en el 2024. Estamos ya estamos ya en el entrenamiento. Es más, ahorita se enlistan ahí con el pastor. Yo le entro al bootcamp, pastor. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuántas lagartijas me voy a aventar al día? En la palabra. Una disposición, muchachos. Los soldados cuando andan allá, yo quiero platicar con Alan, he platicado con él. No es que si quieres y si tienes ganas. Y lo hacen por tu bien. Tienes que estar entrenado. El enemigo es real. Y hay una lucha. Tenemos la victoria. Es que yo no sé por qué se ha malentendido tanto. Es que yo ya tengo, sí, la tenemos ganada, pero cuando viene la situación, tú tienes en verdad la fortaleza y sabes cómo usar de tu espada y sabes qué vas a sacar y qué movimiento le vas a hacer al enemigo. Porque él tiene sus artimañas y tiene sus estrategias. Esa era una palabra que escuché cuando esa visión que les decía el pastor. Esa es la estrategia del enemigo. Y me decía el Señor, ¿y sabes por qué él sabe esas estrategias? Porque ya las vivió, porque ya venció, porque ya regresó de esa batalla y se le dio esa piedra a su espada. Por eso te está diciendo, los generales que están encargados de soldados, ya cuántas guerras no llevan, cuántas misiones no llevan, ya se las saben, les dicen a los muchachos, el enemigo así, allá los está esperando de qué lado, mira, y siempre trabaja de esta manera, ya tienen estudiado al enemigo, ya saben las mañas, tienen que hacerlo, pero ellos van fortalecidos. Ellos van entrenados, van con la seguridad de que el general que los está llevando, el pelotón que va ahí, la llevamos de ganada porque entrenamos, porque llevamos una estrategia, porque hay inteligencia, hay todos los recursos. Bueno, Dios es lo mismo. Él quiere eso para nosotros, pero si no nos dejamos, ¿cómo? ¿Cómo va a suceder? ¿Cómo nos vamos a fortalecer? Entonces, sí podemos poner Efesios 6, por favor, 10, y quiero que lo leamos juntos, del 10 al 20. Efesios 6, 10. Dice, vamos a leerlo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia y calzados los pies el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca
Me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Ese es Pablo hablando. Y él está diciendo, oren por mí, porque yo tengo que entregar este Evangelio. Ese es nuestro pastor, nuestros pastores, los dos. Orar por ellos, unos por otros, pero también ellos son los que nos entregan lo que Dios les da a ellos para nosotros. Yo no sé si tú te has detenido un poquito y decir, Señor, voy a orar por mis pastores. Yo no sé qué sea. No es fácil, muchachos. Yo les digo a ellos que cuando estaba en el instituto bíblico, siempre nos decían todos los días, pónganse un minutito en los zapatos de sus pastores. A ver si se quieren quedar ahí. No es fácil y no es cualquier cosa, muchachos. Solamente el que tiene el verdadero llamado es el que lo puede hacer así, con tanta gracia y con tanta paciencia y con tanto amor. Y yo les compartí a ellos en un martes que de varias iglesias que hemos servido mi familia y yo, esta es la casa donde he recibido más gracia y más amor y mucha paciencia, aunque diga el pastor que no se le nota, pero sí la tiene. Tiene de más. Y ese es solamente Dios en ellos, el Espíritu Santo. Esto es lo que dijo el Señor para vida de fe. Iglesia, vida de fe, necesita someterse a este entrenamiento que estoy trayendo por medio del general que yo he establecido. Ustedes son soldados en la fe, los soldados, pastor, los soldados. Soldados, ha estado en estos meses, soldados de Jesús. Ustedes son soldados en la fe y la verdad, pero se necesita disposición, sometimiento, disciplina y valor para entrenar. Iglesia Vida de Fe necesita orar y estar en un mismo sentir, orar por nuestro pastor para que Dios le siga dando las palabras y la valentía que se necesita y más revelación. Dios desea y anhela para todos nosotros que lleguemos a otros niveles, pero para eso necesitamos primero someternos. Primero es sometimiento. O sea, llegas tú el primer día al Army y que ya quieres ser general ¿o qué? Pues no, te van a decir vete para tu casa, a ver si te hacen caso. Claro que no. Claro que no, es esfuerzo, es coraje, es valentía y te va a caer mal a veces que te llamen la atención y que te digan, pero es por tu bien. Es porque nos aman, Dios nos ama y también si recibimos una instrucción de parte de Dios y una corrección, es porque nos ama. Ese es amor. ¿Sabes qué? Yo le decía a Dios, Señor, ahora que vinieron estos cambios, pues ya no te voy a adorar aquí, ¿verdad? Aquí, pero te voy a seguir. Mi adoración sigue, es diaria, debe de ser diaria en nuestras vidas. ¿Sabes qué? Me dijo, bueno, me estoy saliendo, pero el Señor por algo lo está trayendo y me dijo, ¿sabías que tú también me adoras con tus diezmos? Eso también es adoración. La obediencia. Dice el Señor, obediencia quiero y no sacrificio. Quiero tu obediencia. Si por algún momento llegas a extrañar la alabanza y la adoración de Iglesia Aquí Vida de Fe, hasta que Dios vuelva a restaurar eso, puedes seguir adorando con tus diezmos y ofrendas. Gracias, Señor. Esto viene de parte de Dios ahorita mismo. Gracias.
Dice, Señor, ¿cómo podemos, me decía, cómo vas a poder cargar una espada tan filosa y tan pesada si no tienes ni siquiera fuerza para poder cargar algo más? Sí. ¿Cómo? El sobre. Un sobre que no pesa. Dice el Señor. Se va a escuchar repetitivo, hermanos, pero el Señor seguía insistiendo y seguía en esto, ¿ok? Esto ya vino después, esto fue ya lo último, fue más extenso, pero más específico. Dice Dios, pongan atención, ya vamos a terminar, se me está acabando el tiempo, ya. Dice Dios, ¿qué vida de fe necesita someterse al entrenamiento que les está dando el general, el cual yo, dice Dios, he puesto por autoridad sobre ustedes en vida de fe? No se puede dar uso a una espada tan pesada y filosa sin antes haber entrenado con disciplina, fortalecidos. Este general dice, ya estuvo dispuesto a entrenar y que ahora se le ha dado un nivel de autoridad, el cual ya recibió ese rango y que ahora él les está enseñando los trucos y ataques del enemigo para que usen esta espada con destreza. A cómo sacarle filo a la espada, eso también lo vi. Vi cómo estábamos sentados en unas rocas, en un campo. Y estaba él con su espada y nosotros con unas espadas más chiquitas y nos estaba enseñando a sacarle filo porque no sabíamos. A ser diestros con ella. Nos enseñaba a ser diestros con ella para que así cada vez vayan fortaleciéndose. Dice el Señor, necesito soldados disciplinados. Diga, ese soy yo. Y ese soy yo. Decididos. Yo también soy decidido, soy atrevido, soy valiente, pero que sepan reconocer mi autoridad y sometimiento, que a su vez van a ir subiendo y escalando de rango, pero nadie puede ser entrenado sin un entrenador con experiencia y autoridad. Así tampoco nadie puede ascender sin haber reconocido aquella autoridad que se le fue dada a su entrenador y no puede ser promocionado a otro rango. Preocúpense por disciplinarse en este 2024, disciplina. Y yo me apunto, hermanos. Yo soy la primera. Preocúpese por disciplinarse en el entrenamiento, recibiendo mi instrucción. Esta es la instrucción, ahí estaba ahorita la instrucción, la segunda carátula. Concéntrese en fortalecerse, que yo, dice Dios, soy el que promuevo. Vienen días oscuros en los que solo los soldados que fueron disciplinados, que son diestros, podrán contra esos engaños y los trucos del enemigo y todo lo que está por venir. A su vez podrán levantar soldados caídos que al avanzar se van a ir encontrando en el camino. Unos quedarán ahí en medio del campo de batalla porque no se fortalecieron lo suficiente, decidieron entrenarse a su propio ritmo, a su propio entendimiento, a su propia cuenta, pensando que podrían. Pero no es que sean vencidos por el enemigo, sino que se rendirán y se cansarán. En medio del campo de batalla, ya no van a poder resistir. Y Dios no quiere eso para nosotros, hermano. No quiere eso. Él nos ama tanto que está dando esta instrucción. Pero no serán vencidos, sino que se rendirán. Dice, no será suficiente el entrenamiento para ellos, se cansarán y quedarán en el campo de batalla. Esta es la instrucción, esta es la visión para vida de fe. Entrenamiento, disciplina, sometimiento, obediencia. Espero, hermanos, que no nada más esta noche, sino que durante todo el año podamos meditar en esta instrucción de parte de Dios y podamos ser enlistados
El Señor ya anda con esa visión que vio la pastora también, que andaba Jesús dándole la vuelta a las filas de soldados y diciendo, este está listo, envíalo. He's ready. Así está el Señor ahorita. Y no quieres ir al campo de guerra sin ir entrenado, hermano. Yo te aseguro que si ahorita te hablan y te dicen, te tienes que ir allá a la guerra, te escondes, no te vas, porque no sabes, no sabemos eso. Los que están entrenados sí pueden ir. Así somos nosotros, vida de fe. Dios nos quiere entrenados, dispuestos, fortalecidos en la fe. Y damos gracias a Dios esta mañana. Gracias, Señor. Vamos a orar tantito y dar gracias a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque fue entregada esta visión, Señor, para tu iglesia. Gracias porque tú eres el que guía siempre, Señor. Guía nuestros pasos, das luz. Tu palabra no solamente es espada, sino es luz también, Señor, a nuestros pies. Tú eres el que nos guías, Padre. Gracias, Señor, por esta instrucción. Te pedimos que seas en nuestras vidas en este 2024, Señor, que nos des esa fortaleza, que nos des esa fuerza de poder seguir entrenando, Señor, de poder ser obedientes en cualquier área que tengamos necesidad de estas instrucciones, Señor. Tú conoces, Padre, y ayúdanos, Señor. Pon en nuestro corazón un corazón obediente, Señor. Un corazón tiernito que podamos decir, sí, Señor, yo me someto, Padre. Yo me someto porque sé que me amas y me cuidas, Señor. Gracias, Padre. Te amamos, te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Y te damos tantas gracias porque tu cuidado está siempre con nosotros, Señor. Este 2024, Padre, tenemos ahora la instrucción para seguir de victoria en victoria, Señor. Y no solamente nosotros, nuestras familias, sino también aquellos que nos encontraremos en nuestros caminos, Padre. En el nombre de Jesús te damos a ti la gloria y la honra. Amén. Amén, amén. Was ready.